Mi nombre es Elena, y la historia que están a punto de escuchar no es solo sobre comida, ni sobre un cumpleaños familiar. Es sobre el día en que la dulzura de una hija se convirtió en la amargura más profunda, y cómo la traición de la familia puede ser más fría que cualquier hielo. Prepárense, porque lo que les voy a contar les helará la sangre. Imaginen esto: mi hija Sofía, con sus 25 años y un corazón que no le cabe en el pecho, se propuso el reto de su vida. Mi madre, su abuela, cumplía 70 años, una cifra redonda, y Sofía quiso que fuera inolvidable. No contrató un banquete ni compró un pastel. Ella, con sus propias manos, decidió cocinar durante 3 días seguidos para 23 personas. Sí, 23. Desde las 5 de la mañana hasta la medianoche amasó, horneó, guisó. Hizo mole poblano con la receta de la bisabuela, chiles en nogada que parecían obras de arte, tamales que desprendían el aroma de nuestra tierra. Su amor se sentía en cada platillo. Pero lo que sucedió después, el día de la fiesta, eso es algo que jamás podré borrar de mi mente. Ella, mi Sofía, la que había entregado su alma en cada bocado, fue dejada completamente sola. No me refiero a que no la ayudaran a lavar los platos, me refiero a algo mucho más cruel, algo que ni en mis peores pesadillas imaginé que nuestra propia sangre sería capaz de hacer. Lo que les voy a revelar sobre la familia de mi madre y cómo humillaron a Sofía es una herida que aún no sana. Pensé que mi hermana, mis primos, los que siempre decían ser tan unidos, estarían ahí para celebrar a mi madre y reconocer el esfuerzo de Sofía. Pero lo que vi, lo que escuché, fue una bofetada a la lealtad, una traición que rebasó los límites de lo tolerable. ¿Se imaginan el rostro de una joven cuando su mayor esfuerzo es no solo ignorado, sino activamente saboteado por aquellos que deberían amarla? Esa noche el brillo en los ojos de Sofía se apagó. No por el cansancio, sino por el dolor de un desprecio que le clavaron hasta el alma. Lo más impactante no fue el desaire inicial, sino la cadena de eventos que se desencadenó a partir de ese momento. La historia de cómo la envidia y la mezquindad de algunos familiares se revelaron de la manera más cruda y cómo Sofía, mi dulce Sofía, decidió que era suficiente. Que el silencio no era una opción. Lo que les voy a contar es cómo el amor más puro puede transformarse en la búsqueda implacable de justicia, y cómo una hija, herida en lo más profundo, encontró una manera de que aquellos que la lastimaron pagaran por su crueldad. Prepárense para escuchar la verdad detrás de una fiesta de cumpleaños que se convirtió en el campo de batalla de una familia, y cómo la venganza a veces es el único camino para sanar un corazón roto. Lo que sucedió después de esa noche es algo que nadie, ni siquiera la propia Sofía, vio venir. Y les prometo que después de esto verán a su propia familia con otros ojos. La historia de cómo mi hija Sofía no solo cocinó para 23 personas, sino cómo cocinó una venganza que nadie olvidaría, comienza ahora. Mi nombre es Ana. Soy la hija del medio, la que siempre ha cargado con las expectativas de todos, la que se supone que debe tener la vida resuelta. Crecí en un hogar donde el amor era una moneda de cambio, donde cada gesto de afecto venía con una factura invisible. Mi madre, una mujer fuerte y orgullosa, siempre priorizó la imagen ante todo. La fachada de una familia perfecta era su obra maestra, y yo, su herramienta más maleable. Desde niña me enseñaron a callar, a sonreír cuando quería gritar, a asentir, cuando mi corazón se rebelaba. La casa de mis padres en Coyoacán, con sus muros coloniales y su jardín siempre impecable, era una jaula de oro. Allí, cada cumpleaños, cada celebración, se convertía en un despliegue de opulencia forzada, una demostración de un estatus que, puertas adentro, se desmoronaba. Yo era la cocinera no oficial de cada evento familiar, la que pasaba horas en la cocina, mientras mis hermanos se sentaban a la mesa a esperar ser servidos. Este año, el cumpleaños número 60 de mi madre se acercaba, y la presión era palpable. Ella había decidido que sería una celebración monumental, digna de una matriarca. No se trataba de festejar su vida, sino de exhibir su poder. 23 invitados, todos de la alta sociedad de la Ciudad de México, eran la lista. Mis tías, mis primos lejanos, los socios de mi padre, todos personajes que solo aparecían para los banquetes y las fotos. Mi madre me llamó una semana antes. Su voz, siempre tan controladora, sonaba más exigente que de costumbre. Ana, necesito que te encargues del banquete. Sabes que nadie cocina como tú. Quiero algo espectacular, que dejen a todos impresionados. No era una petición, era una orden, disfrazada de un falso cumplido.
Ella sabía que mi pasión por la cocina era mi refugio, mi única forma de expresión en ese mundo tan restrictivo. Pero también sabía que era mi debilidad, mi talón de Aquiles. Acepté. Como siempre lo hacía. Me sumergí en la planificación, en la creación de un menú que fuera una obra de arte culinaria. Pensé en cada detalle, desde los ingredientes más frescos del mercado de San Juan hasta la presentación de cada platillo. Quería que fuera perfecto, no solo por mi madre, sino por mí. Quería demostrarme a mí misma que podía crear algo hermoso, algo que me perteneciera. Pasé 3 días enteros en esa cocina, bajo el sol implacable de la tarde y el frío de la madrugada. El aroma del mole poblano se mezclaba con el de los tamales de Huitlacoche y las cochinita pibil. Mis manos estaban agrietadas, mi espalda dolía, pero cada vez que veía el progreso, una extraña satisfacción me invadía. Era mi forma de resistir, de demostrar que, aunque me usaran, yo ponía mi alma en ello. El día de la fiesta llegó. La casa se llenó de risas huecas y conversaciones superficiales. Los invitados llegaban vestidos con sus mejores galas, sus rostros cubiertos con la máscara de la cordialidad. Mis hermanos, Miguel y Sofía, se paseaban entre la gente, riendo y posando para las fotos, mientras yo, Ana, seguía en la cocina, sirviendo cada plato, asegurándome de que todo estuviera en su punto. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me ofreció un vaso de agua. Era invisible, una extensión más del mobiliario. La cena fue un éxito rotundo. Los elogios llovieron sobre mi madre, quien, con una sonrisa radiante, aceptaba cada felicitación como si ella misma hubiera pasado horas en la cocina. Mi hija es una joya, decía, mientras me señalaba con un gesto vago, sin siquiera mirarme a los ojos. Me sentí como un objeto, una herramienta que había cumplido su función. La rabia comenzó a gestarse en mi interior, una brasa ardiente que amenazaba con consumirlo todo. Cuando el último invitado se marchó, la casa quedó en silencio, un silencio pesado y abrumador. La cocina era un campo de batalla, con trastes sucios apilados y restos de comida por doquier. Mis hermanos se habían retirado a sus habitaciones, dejando el desorden para que alguien más lo resolviera. Y ese alguien, por supuesto, era yo. Me quedé allí, de pie en medio del caos, con el corazón apretado por una mezcla de agotamiento y resentimiento. Mi madre, al verme, simplemente dijo: «Ana, encárgate de esto. Mañana tenemos que levantarnos temprano». No hubo un gracias, ni un qué bien te quedó todo. Solo una orden más. En ese momento algo dentro de mí se quebró. La invisibilidad, la falta de reconocimiento, la explotación descarada. Todo se acumuló en un instante. Miré el desorden, y una idea, oscura y poderosa, comenzó a tomar forma en mi mente. Esta vez, Ana no se quedaría callada. La imagen de mi madre, tan perfecta y satisfecha, mientras yo me ahogaba en el desorden de su fiesta, se grabó a fuego en mi mente. Esa noche el resentimiento que había cultivado durante años silenciosamente explotó. Ya no era un murmullo distante, sino un grito ensordecedor que resonaba en cada rincón de mi ser. Mis manos, manchadas de grasa y restos de comida, temblaban. No de cansancio, sino de una rabia helada que me recorría las venas. La idea que había empezado a formarse en mi mente, borrosa y casi inaudible, comenzó a adquirir contornos definidos, una promesa oscura de que las cosas no volverían a ser como antes. El sonido de los tacones de mi madre alejándose por el pasillo, dejándome sola con el caos, fue el catalizador. Siempre había sido así. Ella tomaba lo que necesitaba, me exprimía hasta la última gota, y luego desaparecía, dejándome recoger los pedazos. Pero esta vez, los pedazos no serían los míos. Esta vez, Ana no sería la víctima silenciosa. La fachada de obediencia se derrumbó, revelando la determinación que se había forjado en años de invisibilidad. Me prometí que cada hora de trabajo, cada gota de sudor, cada sacrificio que había hecho por esa familia, me sería devuelto con creces. Los días siguientes fueron una incubadora para mi plan. Mientras mi madre se deleitaba con él, los elogios por su espléndida fiesta, yo me sumergía en una investigación minuciosa. Ya no se trataba de cocinar, sino de desentrañar los secretos de la familia, las debilidades ocultas bajo la alfombra de la perfección. Mi mente, que antes se dedicaba a equilibrar sabores y texturas, ahora calculaba riesgos y oportunidades. La cocina, mi santuario, se convirtió en mi cuartel general, un lugar donde entre recetas y utensilios tramaba mi venganza.
Recordé conversaciones a medias, miradas furtivas, silencios incómodos. Mi tía abuela Elena, siempre con su aire de superioridad, había mencionado una vez, en un tono de burla, la peculiar inversión de mi padre en unas tierras en el Ajusco. Una inversión que, según ella, había sido un capricho costoso y que mi madre se había encargado de enterrar en el olvido. Esa pequeña pista, casi insignificante para cualquiera, resonó en mi mente. Mi padre, un hombre de negocios implacable, nunca hacía inversiones caprichosas. Había algo más. Comencé a buscar en los archivos viejos de la casa, en los documentos que mi madre guardaba con celo obsesivo. Sabía que ella, a pesar de su aparente desinterés por los asuntos financieros, era quien movía los hilos detrás de escena. Mis manos, que antes amasaban la masa para los pasteles, ahora hurgaban entre estados de cuenta y escrituras polvorientas. Cada documento que encontraba era una pieza del rompecabezas, un eslabón en la cadena de mi resentimiento. Una tarde, mientras mi madre estaba en una de sus reuniones sociales, encontré lo que buscaba. Escondido en el fondo de una caja fuerte que creía inexpugnable, había un viejo expediente. No era sobre las tierras del Ajusco, sino sobre una pequeña propiedad en Xochimilco, una chinampa abandonada que mi padre había adquirido años atrás. O más impactante no era la propiedad en sí, sino el nombre del comprador original. No era mi padre, sino un testaferro, y las fechas de adquisición coincidían extrañamente con una época de gran prosperidad económica en la familia, una prosperidad que nunca se había explicado del todo. Esa noche, el aire se volvió denso con la traición. No era solo la explotación de mi trabajo, sino una red de engaños que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Mi madre no solo me había usado, sino que había construido su imperio sobre cimientos inestables, ocultando verdades que ahora comenzaban a salir a la luz. La chinampa de Xochimilco era solo la punta del iceberg, una señal de que había mucho más por descubrir, y que la perfecta fachada de mi familia era una ilusión cuidadosamente construida. La obsesión se apoderó de mí. Cada respiración, cada pensamiento se dirigía a desenterrar la verdad. Mi venganza ya no era solo por mí. Era por cada mentira que habían tejido a mi alrededor. La obsesión se apoderó de mí. Cada respiración, cada pensamiento se dirigía a desenterrar la verdad. Mi venganza ya no era solo por mí, era por cada mentira que habían tejido a mi alrededor. Aquella chinampa en Xochimilco era solo el principio, la primera grieta en la fachada de perfección que mi madre había construido con tanto esmero. Necesitaba más, necesitaba pruebas irrefutables que desmantelaran su castillo de naipes. Comencé mi propia investigación metódica y silenciosa, como si estuviera preparando uno de mis complejos platillos, donde cada ingrediente y cada paso son cruciales. Primero revisé viejos álbumes de fotos. No buscaba sonrisas forzadas o poses impecables. Buscaba detalles, fondos, fechas, cualquier anomalía que mis ojos de niña habían pasado por alto. Fue en una foto de la boda de mis padres, una imagen que siempre me pareció demasiado perfecta, donde encontré la primera pista tangible. Al fondo, borrosa pero inconfundible, aparecía la misma mujer que vi en la chinampa, pero mucho más joven. No era una invitada. Estaba en la mesa principal, cerca de mi padre, riendo con una intimidad que me heló la sangre. Esa foto me llevó a una vieja caja de documentos que mi padre guardaba en su estudio, un lugar que siempre fue sagrado e intocable. Esperé el momento perfecto, una noche en que mis padres salieron a una cena de gala y la casa quedó en un silencio sepulcral. El corazón me martilleaba en el pecho mientras forzaba la cerradura del cajón. Adentro, entre facturas antiguas y papeles sin importancia, encontré una serie de cartas. No eran cartas de amor. Eran correspondencia legal, fechadas años antes de mi nacimiento. Hablaban de un fideicomiso, de propiedades y, lo más impactante, de una niña. Una niña con un nombre que no era el mío ni el de mis hermanos. Una niña llamada Sofía. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi padre tenía otra hija. La mujer de la chinampa era su madre. Y mi madre, la matriarca de la familia perfecta, lo sabía. No solo lo sabía, sino que había sido cómplice de ocultar la existencia de Sofía durante décadas. La rabia me invadió, una furia fría y calculadora que se arraigó en lo más profundo de mi ser. No era solo la traición de mi padre, era la complicidad de mi madre, su obsesión por mantener la imagen de una familia intachable a cualquier costo, incluso a expensas de la verdad y de la vida de una niña.
La siguiente fase de mi plan se centró en Sofía. ¿Dónde estaba ahora? ¿Sabía ella de nosotros? Utilicé las pocas migajas de información que encontré en las cartas para rastrearla. Fue un proceso lento, lleno de callejones sin salida, pero mi determinación era inquebrantable. Finalmente la encontré. Vivía en un pequeño apartamento en la colonia Roma, llevaba una vida modesta, muy diferente a la opulencia de Coyoacán. Me acerqué a ella con cautela, sin revelar mi verdadera identidad al principio. Me presenté como una investigadora de genealogía, inventando una historia sobre un proyecto familiar. Ella, inocente y abierta, me recibió con una calidez que me desarmó. Mientras pasaba tiempo con Sofía, escuchando sus historias, supe que ella no tenía idea de su conexión con mi familia. Creía que su padre había muerto cuando era muy joven y que su madre la había criado sola, luchando por salir adelante. La mentira era tan profunda, tan arraigada, que me dolía el alma por ella. Mi venganza no podía ser solo sobre exponer a mis padres. Tenía que ser sobre la justicia para Sofía, para la vida que le habían robado. La idea de la fiesta de cumpleaños de mi madre, que antes era solo un escenario para mi humillación, ahora se transformaba en el escenario perfecto para la verdad. Sería el lienzo donde pintaría la obra maestra de su caída. La tensión en la casa mientras se acercaba el día del cumpleaños era palpable. Mis padres notaban mi distancia, mi silencio, pero lo atribuían al estrés de la organización. No tenían idea de la tormenta que se avecinaba. Yo, por mi parte, me movía como una sombra, observando, planeando cada detalle. La cocina, mi santuario, se convirtió en mi laboratorio de estrategia. Cada plato que preparaba para el banquete no era solo comida, era un ingrediente más en mi plan, un paso hacia la revelación que cambiaría todo. La ironía era deliciosa. Mi madre quería una fiesta memorable y se la daría. Una que jamás podría olvidar. Los días previos al cumpleaños de mi madre se convirtieron en un torbellino de actividad febril. Me levantaba antes del amanecer, el silencio de la casa aún roto solo por el murmullo del refrigerador. Mi cocina, antes un refugio, ahora era un campo de batalla. Las ollas burbujeaban, los cuchillos golpeaban rítmicamente la tabla de cortar, y el aire se impregnaba con los aromas de especias exóticas y hierbas frescas. Cada plato que preparaba era una pieza de ajedrez en mi estrategia, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Mis manos, expertas en el arte culinario, ahora se movían con una determinación diferente, una que no buscaba la perfección, sino la precisión. Mi madre, ajena a la tormenta que se gestaba, supervisaba los preparativos con su habitual aire de grandeza. Elegía los arreglos florales más opulentos, el mantel de lino más fino y los cubiertos de plata que solo salían en ocasiones especiales. Su voz resonaba por la casa, dando órdenes a las empleadas, asegurándose de que cada detalle estuviera a la altura de su estatus. Me observaba desde la distancia, con una sonrisa de satisfacción, convencida de que su hija, Suana, estaba cumpliendo con su deber, una extensión más de su voluntad. Ella creía que yo estaba allí para servirla, para pulir su imagen, sin sospechar que cada uno de mis movimientos era una pincelada en mi propia obra maestra. La noche anterior al gran día, el cansancio me pesaba como una losa. Mis pies dolían, mi espalda protestaba, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Había preparado el mole poblano más complejo, las enchiladas suizas más cremosas, los chiles en nogada más vibrantes. Había horneado un pastel de 3 leches que era una obra de arte, cada capa empapada en la dulzura de la venganza. Todo estaba listo. La mesa estaba puesta, los vasos brillaban, y el aroma de la comida llenaba cada rincón de la casa. Me sentía como un general antes de la batalla, revisando sus tropas, sabiendo que el amanecer traería la confrontación. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la penumbra de la cocina, contemplando el festín que había creado. No era solo comida, era el resultado de años de resentimiento acumulado, de silencios forzados, de sacrificios invisibles. Cada ingrediente, cada técnica, cada hora invertida, era un testimonio de mi paciencia. Imaginaba las caras de los invitados, la sorpresa, la admiración y luego el momento de la revelación. La ironía era que mi madre había anhelado una fiesta memorable, una que dejara una impresión imborrable. Y eso era exactamente lo que iba a obtener. El día del cumpleaños llegó, brillante y claro, como un lienzo en blanco para mi obra.
Los primeros invitados comenzaron a llegar, sus risas resonando por los pasillos, sus voces llenando el silencio que yo había cultivado. Mis tías, con sus joyas relucientes y sus perfumes caros, se acercaron a mi madre con efusivos abrazos y felicitaciones. Los socios de mi padre, hombres de negocios con trajes impecables, intercambiaban apretones de manos y risas forzadas. Yo, Ana, me mantuve en segundo plano, observando la tensión creciendo en mi interior como una cuerda de violín a punto de romperse. Mi madre, en el centro de la sala, irradiaba una falsa felicidad, recibiendo elogios por la magnífica organización y la exquisita decoración. Ella aceptaba los cumplidos como si fueran suyos, como si el mérito fuera enteramente de ella, sin mencionar una sola palabra sobre las horas, los días que yo había invertido para hacer su visión realidad. Era la misma dinámica de siempre, la misma invisibilidad a la que me habían condenado toda mi vida. Pero esta vez no sería así. Esta vez mi invisibilidad sería mi arma. Finalmente llegó el momento de la cena. Mi madre, con un gesto grandilocuente, invitó a todos a pasar al comedor. La mesa, cargada con mis creaciones, era un espectáculo visual. Los invitados murmuraban, sus ojos recorriendo los platos con asombro. Había logrado el efecto deseado, una primera impresión impactante. Mientras los veía sentarse, sus rostros iluminados por la anticipación, sentí una punzada de algo parecido a la satisfacción, pero mezclada con una amarga expectativa. El telón estaba a punto de levantarse. La obra estaba por comenzar. Mi madre, con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, se levantó para dar su discurso. Queridos amigos, familia. Es un placer inmenso tenerlos aquí celebrando mis 60 años. Esta noche es un tributo a la familia, a los lazos que nos unen. Su voz era melosa, calculada, pero yo escuchaba la falsedad en cada palabra. Mis hermanos, sentados a su lado, asentían con una devoción que me revolvía el estómago. Siempre fueron los favoritos, los que se beneficiaban de su hipocresía sin cuestionarla. La tensión en el aire era palpable, una electricidad silenciosa que solo yo parecía percibir. Había un brillo inusual en los ojos de mi madre, una anticipación casi febril. La observé fijamente, su perfil iluminado por las velas, y una punzada de ansiedad me recorrió. Sabía que algo se avecinaba, algo más allá de la cena, algo que ella había planeado con la misma meticulosidad con la que yo había planeado el menú. De repente una de mis tías, la que siempre fue la más cercana a mí, la tía Elena, se aclaró la garganta. «Quiero añadir algo», dijo, su voz temblorosa. Mi madre la miró con un destello de irritación. «Ana ha trabajado incansablemente para esta cena. 3 días, sin dormir apenas. Es una artista culinaria». La tía Elena intentó sonreír, pero sus ojos me transmitían una advertencia silenciosa. En ese momento sentí un escalofrío. Esa no era la sorpresa que mi madre tenía preparada. Mi madre recuperó el control de la conversación con una risa hueca. «Sí, Ana es muy talentosa. Pero esta noche es sobre el futuro de la familia. Tengo un anuncio importante». Se giró hacia mis hermanos, sus ojos brillando con una luz que nunca me había dedicado a mí. «He decidido que es hora de pasar el legado familiar. La empresa, todo lo que hemos construido, pasará a manos de tus hermanos». El aire se me fue de los pulmones. No era solo la empresa, era el reconocimiento, la validación que siempre había buscado. Mi madre continuó, sus palabras cayendo como piedras sobre mí. «Ellos han demostrado ser dignos de esta responsabilidad. Han estado a mi lado, apoyándome en cada paso». Era una bofetada pública, un desprecio calculado frente a todos los que importaban. Mis hermanos intercambiaron miradas de triunfo, apenas disimulando su regocijo. Sentí como la sangre me hervía. Mis manos, que un momento antes habían servido con tanta delicadeza, se apretaron en puños bajo la mesa. Miré a mi madre, su rostro complaciente, y por primera vez en mi vida, no sentí el deseo de llorar, sino una furia helada. La humillación era insoportable. Había entregado mi tiempo, mi talento, mi alma, para ser una pieza más en su exhibición, solo para ser desechada sin miramientos. En ese instante una claridad brutal me golpeó. No se trataba de la empresa ni del dinero. Se trataba de amor, de reconocimiento, de un lugar en esa familia que nunca me habían dado. Y ella lo sabía. Sabía cuánto me dolería esa traición pública. Mis tías y primos
Raban incómodos, algunos con lástima, otros con la indiferencia de quienes ya esperaban ese resultado. Me levanté de la mesa. Cada movimiento era deliberado, cargado de una calma que desmentía la tormenta dentro de mí. Todos los ojos se posaron en mí. Mi madre frunció el ceño molesta por la interrupción. «Ana, ¿a dónde vas?» «No hemos terminado». La miré directamente a los ojos, con una mirada que nunca antes le había dirigido. «No, madre. Tú has terminado. Yo apenas estoy comenzando». Mi voz era baja, pero resonó en el silencio. Luego, con una lentitud exasperante, me acerqué a la mesa principal. Mis hermanos se tensaron, percibiendo la amenaza en mi postura. Tomé el plato central del banquete, la obra maestra que había tardado horas en perfeccionar, y lo levanté. Los invitados contuvieron el aliento. Mi madre intentó decir algo, pero la ignoré. Con una fuerza que no sabía que poseía, lancé el plato al suelo. La porcelana estalló en 1000 pedazos, el estruendo rompiendo la perfecta fachada de la celebración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados estaban atónitos, sus rostros una mezcla de horror y fascinación. Mis hermanos se levantaron indignados. «Ana, ¿qué haces?», gritó uno. Mi madre estaba lívida, sus ojos inyectados en sangre. «Eres una desagradecida». Una vergüenza. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Vergüenza? La vergüenza es la tuya, madre. Por años he sido tu sombra, tu sirvienta, tu herramienta. He cocinado y limpiado y callado. ¿Y para qué? ¿Para que me humilles frente a todos? Mi voz se alzó, cargada con la rabia contenida de toda una vida. Este banquete, esta farsa, todo lo hice por ti, creyendo que algún día verías mi valor. Pero ya no más. Se acabó. La miré una última vez, mi corazón latiendo con una mezcla extraña de dolor y liberación. Disfruten su cena, si es que pueden. Porque esta es la última vez que Ana cocinará para esta familia. Y sin decir una palabra más, sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos, los murmullos y la imagen de mi madre, con la boca abierta, derrotada por primera vez. La puerta se cerró detrás de mí con un eco sordo, un sonido que marcó el fin de una era. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, limpiando el vaho rancio de la hipocresía que había respirado por años. No había lágrimas, solo una calma extraña, una ligereza que nunca antes había sentido. Caminé por el sendero empedrado del jardín, el mismo que había recorrido innumerables veces con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las expectativas. Pero esta noche cada paso era una liberación. Escuché los gritos de mi madre desde la casa, su voz rasgando el silencio de la noche como un cuchillo. Sabía que estaba furiosa, que su fachada se había desmoronado ante todos esos invitados de alta sociedad. La imagen de su boca abierta, de su rostro descompuesto, era una victoria silenciosa, una que había esperado toda mi vida. No era una venganza dulce, sino una justicia amarga, nacida de años de resentimiento. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era mi tía Elena, la única que siempre me había mirado con ojos de compasión. «Ana, ¿estás bien? Tu madre está desquiciada. ¿Qué pasó ahí adentro?» Su voz sonaba preocupada, pero también había un matiz de asombro. «Estoy bien, tía». «Estoy mejor que nunca», respondí, y por primera vez lo sentí de verdad. Le conté todo, cada detalle de la humillación, de la traición, de la soledad en la cocina. Ella escuchó en silencio y al final solo dijo: «Hiciste lo correcto, mi niña». Ya era hora de que alguien le pusiera un alto. No hube. Volví a mi departamento esa noche. Conduje sin rumbo por las calles de Coyoacán, las luces de la ciudad borrosas por la velocidad. Me detuve en un puesto de tacos callejero de esos que nunca mi madre hubiera aprobado. Pedí unos cuantos, el aroma a cilantro y cebolla inundando el aire. Mientras comía, sentí una punzada de tristeza por la Ana que había sido, la que se había sacrificado por una familia que nunca la valoró. Pero esa tristeza se mezcló rápidamente con una sensación de empoderamiento. Había roto las cadenas. Al día siguiente mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de mis hermanos, de mis primos, algunos con reproches, otros con una curiosidad mal disimulada. Ignoré la mayoría. Solo respondí a un mensaje de mi hermana menor Sofía. Ella siempre había sido la más sumisa, la que seguía las reglas al pie de la letra. «Ana, ¿en serio? ¿Por qué hiciste eso? Mamá está destrozada». Le respondí con una sola frase:
A veces, Sofía, uno tiene que destrozar algo para reconstruirse. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi madre intentó contactarme de todas las formas posibles, pero yo no respondí. Sabía que no buscaba reconciliación, sino control. Quería restaurar la fachada, borrar el incidente. Pero yo no era un borrador. Empecé a buscar un local pequeño, un lugar donde pudiera cocinar para mí, para quienes sí apreciaran mi arte. Quería un espacio donde cada platillo contara mi historia, no la de mi madre. Un día, mientras buscaba ingredientes en el mercado de San Juan, me encontré con la chef Elena, una de las figuras más respetadas en la escena gastronómica de la Ciudad de México. Ella había sido una de las invitadas en el cumpleaños de mi madre. Me reconoció de inmediato. Ana, ¿verdad? Tu comida es excepcional. Lamento mucho lo que te hicieron. Pero déjame decirte algo. Esa noche tu comida habló por ti. Y habló más fuerte que cualquier grito. Me ofreció una oportunidad, un espacio en su cocina para un pop-up, un evento para mostrar mi talento al mundo. Era una puerta que se abría, una que yo misma había forzado. La noticia de mi rebelión se extendió como pólvora en los círculos sociales de mi madre. Al principio hubo chismes, condena, pero luego algo cambió. La gente empezó a hablar de mi valentía, de mi talento. El pop-up fue un éxito rotundo. La gente hacía fila para probar mi comida, para escuchar mi historia. Ya no era la hija de, sino Ana, la chef. Mi madre nunca me perdonó, ni yo a ella. La relación se rompió por completo. Pero a veces la ruptura es necesaria para la libertad. Aprendí que la verdadera fuerza no está en soportar, sino en levantarse y decir basta. Mi cocina, que antes fue una jaula, se convirtió en mi santuario, mi lienzo. Cada platillo que creaba era un acto de amor propio, una celebración de la mujer que me atreví a ser. Y en cada sabor, en cada aroma se sentía la dulce victoria de una Ana que finalmente cocinaba para sí misma. Mis ojos, nublados por las lágrimas de la rabia y el desengaño, se fijaron en la cara de mi hermana. Su sonrisa, antes tan cálida, ahora parecía una máscara de hipocresía. La traición se sentía como un golpe en el estómago, un dolor que se extendía por cada fibra de mi ser. Mi propia sangre, la persona en quien más confiaba, me había apuñalado por la espalda. Las palabras de su esposo, esas verdades crudas y dolorosas, resonaban en el aire, confirmando mis peores sospechas. No era solo la fiesta, no era solo la humillación de mi hija. Era una vida entera de celos, de envidia disfrazada de afecto. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada. Mi corazón latía con una furia descontrolada. Sentí como la bilis subía por mi garganta, un sabor amargo a decepción. Miré a mi madre, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos, su rostro una mezcla de confusión y tristeza. Ella, la matriarca, la figura central de nuestra familia, estaba siendo testigo de la desintegración de lo que creíamos tener. ¿Por qué? Mi voz era apenas un susurro, pero cargada con el peso de años de resentimiento. ¿Por qué tanta maldad? Mi hermana intentó balbucear una excusa, pero la detuve con un gesto de la mano. No quería escuchar más mentiras. La verdad ya había sido revelada, y era mucho más fea de lo que jamás imaginé. Se trataba de una competencia silenciosa, una necesidad de ser siempre el centro de atención, de eclipsar a los demás. Mi hija, con su talento y su dedicación, se había convertido en una amenaza para ella, un recordatorio de sus propias inseguraciones. Ese día, la fiesta de cumpleaños de mi madre se convirtió en el escenario de una confrontación que había estado gestándose durante décadas. La verdad, como un huracán, arrasó con todas las falsas apariencias. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo la frialdad de la realidad. Mi hermana expuesta se encogió, su mirada fija en el suelo. La gente comenzó a dispersarse, el ambiente festivo se había transformado en un funeral. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me abrazó. No dijo nada, pero su abrazo lo decía todo: dolor, apoyo y una profunda tristeza por la fractura de nuestra familia. Miré a mi hija, quien estaba de pie a mi lado con los ojos rojos, pero con una nueva fortaleza en su mirada. Ella había aprendido una lección dura, pero también había descubierto su propio valor. Esa noche, cuando el silencio finalmente reinó en casa, mi hija y yo nos sentamos a hablar.
Le expliqué que a veces las personas más cercanas pueden ser las que más nos lastiman, pero también que de las heridas más profundas nacen las mayores fortalezas. Ella asintió, con una madurez que me conmovió. La relación con mi hermana nunca se recuperó del todo. La confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. Sin embargo, ese día también marcó un punto de inflexión. Aprendí a protegerme, a priorizar la paz de mi hogar y la felicidad de mi hija. La justicia en este caso no fue una venganza explosiva, sino la fría y serena aceptación de la verdad. Fue la liberación de una carga que había llevado por años, la certeza de que, a veces, la distancia es el mayor acto de amor propio. La herida aún duele, pero la cicatriz es un recordatorio de la resiliencia, de la fuerza que emerge cuando uno se niega a ser víctima. Y en esa paz encontramos nuestra propia y agridulce forma de cierre.